Soy Máximo Turganillo Olvera y el día de hoy voy a hablar de la concepción de Dios según el existencialismo. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial, lo que quiere decir que si Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. Alrededor del siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes, la encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal. En Kant resulta de esta universidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza como el burgués están sujetos a la misma definición y que poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Y aquí es cuando involucramos al llamado existencialismo ateo, el cual yo represento y me parece el más coherente, porque declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. Pero, ¿qué significa que el hombre empieza a existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define? El hombre, tal como se concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Pero el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se pulsa hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa, por ejemplo. Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es un consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una pobredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser, porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente que pasa a la mayoría de nosotros, es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana.
En segundo sentido, es el sentido profundo del existencialismo, cuando decimos que el hombre se elige